El hombre Garrett se encontraba en el restaurante Nébula de la estación Cascadia, bajo la lluvia que caía hacia arriba. Su compañero de escuadrón lo había convencido de ir a una cita a ciegas, 3 años después de la pérdida de su esposa. Se sentía indigno de la felicidad, como si aún cargara el peso de su pasado. La mujer, Risa, irrumpió en el restaurante empapada y nerviosa, con sus magníficas alas plegadas contra su espalda. Detrás de ella, 4 niños se deslizaban en el reservado. Eran pequeños híbridos Dracari, parientes del dragón. Soy Riser. Lo siento muchísimo por llegar tarde, dijo ella, con una voz resonante. Veo que has traído una unidad táctica, dijo él, y sintió una risa genuina brotar de un lugar que creía silenciado. La mujer explicó que su niñera habitual se había cancelado. Los niños se presentaron: Bran, Kesa, Flix y Pip, el más pequeño. Risa le confesó que su esposo había muerto y que ella estaba criando sola a los 4. Él le reveló que había perdido a su esposa en la guerra. Un silencio de dolor compartido los unió. La comida llegó y la conversación fluyó. El hombre se adaptó a sus vidas con una facilidad sorprendente, ayudando con las tareas y los juegos de guerra imaginarios. La mujer vio en él una paciencia que no esperaba. 3 meses después de aquella primera cita, el niño más pequeño, Pip, preguntó: ¿Te vas a casar con nuestra mamá? La pregunta lo golpeó. El matrimonio era una decisión que él había temido querer. Sí, lo estoy pensando, respondió él, con sinceridad. Ella, la mujer, lo confrontó después. No fue incómodo, fue esclarecedor. Me di cuenta de que he estado dando vueltas a lo que realmente quiero porque tenía miedo de quererlo. Yo también quiero casarme contigo, dijo él. Quiero formar parte de esta familia. Lo quiero todo. 6 meses después, él le propuso matrimonio en el mismo restaurante donde se habían conocido, cerrando el local para la ocasión. El anillo era de platino con escamas microscópicas grabadas y un ópalo de fuego. Eres un completo idiota, dijo ella, con la voz quebrada. Sí, claro que sí. Se casaron 3 meses después. El hombre prometió honrar su independencia y apoyar sus sueños. Ella prometió ser paciente con sus heridas y celebrar su sanación. Los años siguientes trajeron desafíos, pero los afrontaron juntos. Los niños crecieron hasta convertirse en jóvenes adultos de talento. Bran, un xenobiólogo; Kesa, una lingüista diplomática; Flix, un ingeniero de carreras; y Pip, una piloto de élite. En su 10º aniversario de bodas, sus hijos, ahora adultos, les dieron una fiesta. El hombre miró a la mujer y a sus hijos. Hace 10 años, entré en este restaurante pensando que mi vida había terminado. Me equivoqué, apenas comenzaba. El hombre y la mujer continuaron su vida, la complejidad de su familia ensamblada siendo la fuente de su mayor alegría. El amor no se trataba de reemplazar lo perdido, se trataba de hacer espacio para lo que se encuentra. La lluvia en la estación Cascadia seguía cayendo hacia arriba, desafiando la gravedad y las expectativas. Un recordatorio de que a veces el universo obra de maneras que parecen imposibles hasta que las ves con tus propios ojos. Y en los apartamentos, los pasillos y los hangares de ese gran cilindro giratorio en el espacio, la gente vivía, amaba y de vez en cuando llegaba tarde a citas a ciegas que lo cambiaban todo. La historia del hombre y la mujer se había convertido en la prueba viviente de que lo roto se puede reparar, que lo perdido se puede encontrar, y que el final de una historia es solo el comienzo de otra. El universo les había enviado justo lo que necesitaban, disfrazado de caos, y lo más valiente que podían hacer era quedarse. El 10º aniversario de bodas no fue solo una celebración personal, fue una ratificación de su filosofía de vida. La presencia de sus hijos, ahora profesionales establecidos en campos estratégicos, era la prueba irrefutable de que la familia elegida era la estructura más resiliente del universo. La alegría de aquella noche, con los amigos y los antiguos compañeros de escuadrón, resonó en el corazón de la pareja, impulsándolos hacia una nueva fase de propósito. El hombre Garrett y la mujer, Risa, se dieron cuenta de que su trabajo ya no se limitaba a la ingeniería de mantenimiento o a la xenobiología. Había trascendido a la ingeniería social aplicada. La expansión del protocolo de adaptación Risa, con su comprensión científica de los patrones de comportamiento, propuso un proyecto a gran escala para la estación Cascadia. Había notado que la causa principal de la ineficiencia laboral y la fricción social no era el prejuicio abierto,
sino la fatiga por incompatibilidad sutil. Las criaturas basadas en silicio tienen ciclos de luz que desorientan a las especies diurnas. Los Dracari necesitamos temperaturas más altas para el flujo sanguíneo óptimo que son incómodas para los humanos, explicó Risa a Garrett, proyectando un diagrama holográfico que superponía patrones fisiológicos. Estamos diseñando nuestros entornos para el promedio, y el promedio es un lugar incómodo para todos. El hombre, el ingeniero, tomó el desafío. Juntos, diseñaron el protocolo de microadaptación ambiental, PMA. Utilizando sensores distribuidos por la estación, el PMA ajustaba dinámicamente factores ambientales, espectro de luz, humedad, niveles de oxígeno, vibración, en zonas localizadas, creando microclimas personalizados basados en la fisiología dominante del ocupante en ese momento. Garrett lideró la instalación, asegurando que el PMA se integrara discretamente en los sistemas existentes. Risa escribió el complejo software de resonancia fisiológica. El efecto fue gradual, casi imperceptible, pero profundo. La productividad de la estación se disparó. Las quejas por condiciones de trabajo cayeron en picado. La gente no sabía por qué se sentía mejor, solo sabían que la vida en Cascadia se había vuelto más tolerable y cómoda. La implementación exitosa del PMA convirtió a Garrett y Risa en los consultores de infraestructura más solicitados de la alianza. Ya no eran solo el ejemplo a seguir, eran la solución funcional para la integración de especies a escala galáctica. El legado de los hijos y la deuda pagada, mientras los padres se convertían en pilares de la infraestructura galáctica, los hijos expandían el legado en sus propios campos. Pip, la piloto, se graduó con honores, y se unió al cuerpo de exploración de largo alcance de la Alianza. Su instinto natural para el vuelo la hacía invaluable en el mapeo de rutas inestables. Su caza, Azara, el término Dracari para la pareja elegida, llevaba el emblema de su familia. Bran, el científico, su investigación en xenobiología, se centró en la ética de la longevidad, asegurando que los avances tecnológicos se aplicaran con la métrica del valor sentimental que sus padres habían aprendido. Kesa, la diplomática lingüista, usó su habilidad lingüística para reformar los protocolos de comunicación diplomática, creando un sistema que priorizaba la claridad emocional sobre la ambigüedad política, reduciendo los conflictos por malentendidos. Flix, el ingeniero, se convirtió en un diseñador de renombre, pero su enfoque siempre fue la accesibilidad universal, diseñando equipos de ingeniería y vehículos que pudieran ser utilizados por cualquier fisiología o número de extremidades. En el cumpleaños número 25 de Pip, Años Terrestres, la familia se reunió en el espacioso apartamento que habían adquirido con las ganancias de su consultoría. La cena fue abundante. Durante el brindis, Pip se puso de pie, con su uniforme impecable. Mamá y Garrett, dijo con la autoridad de un capitán de exploración, hace 20 años, la vida era un trabajo duro. Ahora, hemos cambiado la galaxia, una familia a la vez. El hombre, Garrett, se sintió abrumado por la plenitud. Su vida, que había comenzado con un sentimiento de insuficiencia, se había convertido en el fundamento de la confianza galáctica. La mujer, Risa, le tomó la mano. El amor, habían descubierto, no era el fin de la aventura, sino la condición necesaria para la ingeniería a escala cósmica. La lluvia seguía cayendo hacia arriba en Cascadia, pero ahora la familia sabía exactamente cómo calibrar el entorno para que se sintiera como el hogar. El éxito del protocolo de microadaptación ambiental, PMA, y la consultoría de diseño interespecie de la pareja trascendió rápidamente la estación Cascadia. Su filosofía, que combinaba la ciencia de la xenobiología con el pragmatismo de la ingeniería de mantenimiento, se convirtió en la base de un nuevo movimiento en la Alianza Galáctica, la diplomacia del mantenimiento. La diplomacia del mantenimiento y el proyecto Hábitat Raíz, la Alianza Galáctica, enfrentada a tensiones crecientes en las zonas fronterizas, debido a la incapacidad de sus naves y estaciones para acomodar la vasta diversidad de fisiologías, adoptó la consultoría de la pareja como una necesidad estratégica. El lema no era conquistar, sino mantener la vida funcional. El proyecto más ambicioso que se les encargó fue el desarrollo del Hábitat Raíz, una estación colonial de clase generacional,
diseñada para ser el primer centro de coexistencia completamente adaptable en un nuevo sistema estelar. El hábitat raíz no solo usaría el PMA para ajustar los microclimas, sino que incorporaría los principios de la familia elegida en su diseño estructural. El hombre, Garrett, dedicó su maestría en ingeniería estructural para diseñar un núcleo de estación que no tuviera zonas prohibidas basadas en la especie. Por ejemplo, los niveles de gravedad variable esenciales para especies de alta masa o para las que usaban alas se distribuirían verticalmente, asegurando que el acceso a los servicios básicos fuera equitativo para todos. Diseñó sistemas de almacenamiento que solo podían ser activados por combinaciones de fisiologías específicas, un sensor de temperatura Dracari y una huella dactilar terrana, obligando a la colaboración interespecie para el simple mantenimiento diario. La mujer, Risa, aportó la visión a largo plazo y el conocimiento del corazón. Ella escribió el software de la estación, la IA de apoyo, dándole una voz que no era autoritaria, sino inherentemente empática. La IA de la estación raíz, llamada Asara el término Dracari para la pareja elegida, priorizaría las tareas de mantenimiento basándose en la métrica del riesgo emocional. Una disputa no resuelta entre dos familias alienígenas se clasificaría como un fallo crítico de soporte vital, por encima de una fuga menor de refrigerante. La prueba del legado y el encuentro, el hombre y la mujer no solo diseñaron el hábitat raíz, fueron elegidos para ser los fundadores prácticos, pilotando la estación en su salto inaugural hacia el nuevo sistema. Su hija, Pip, la capitana de exploración, dirigió la misión de escolta, asegurando la ruta. Bran, el científico, supervisó la siembra de los primeros biodomos. Kesa, la diplomática, manejó los protocolos de contacto iniciales. Flix, el ingeniero, diseñó las herramientas de desembarco. La familia entera se convirtió en el equipo operativo del hábitat raíz. En el momento del salto inaugural, cuando las dimensiones se plegaron sobre la vasta estructura, el hombre y la mujer se tomaron de la mano en el puente. ¿Recuerdas, Garrett?, susurró Risa, sus escamas brillando con la luz del hiperespacio. Aquella primera noche, dudaste de que fuéramos suficientes. Nos equivocamos, respondió el hombre, sus ojos fijos en la inmensidad. Nunca se trató de la suficiencia, se trató de la elección de construir algo más grande que nuestro miedo. El hábitat raíz emergió con éxito en el nuevo sistema estelar. Al establecerse, los desafíos no fueron estructurales, el PMA funcionaba perfectamente, sino narrativos. Dos facciones de colonos, que se habían unido al proyecto con viejas rencillas de sus mundos de origen, se negaron a trabajar juntas en la instalación del núcleo del reactor. El estancamiento amenazaba el calendario crítico de soporte vital. La mujer, Risa, se dirigió a las facciones. No apeló a las normas de la alianza. Les contó la historia del hombre y la lluvia ácida. Mi esposo, un simple humano, soportó la humillación porque creía que su dignidad era más importante que su dolor, dijo ella, con su voz resonando con los armónicos Dracari. Él me enseñó que la integridad no es un privilegio, es una decisión. Si no pueden trabajar juntos para instalar un simple reactor, no están honrando la oportunidad que se les ha dado. El hombre, Garrett, completó el mensaje. Nosotros no somos los salvadores. La estación no va a cuidarlos. Ustedes van a cuidarla mutuamente. Si no lo hacen, la estación no es un hogar, es un costoso trozo de chatarra flotante. El mensaje, transmitido por la IA empática, Asara, resonó con la verdad. Las facciones cedieron, inspiradas no por la fuerza, sino por la vulnerabilidad contada. El reactor se instaló. El hábitat raíz se convirtió en el faro de la nueva era. Un testimonio del amor improbable de dos almas que eligieron hacer del universo un lugar mejor, una reparación a la vez. El hábitat raíz, ahora plenamente funcional, no solo representaba un triunfo de la ingeniería, sino también un microcosmos de la familia fundadora. La estación funcionaba como un ser vivo, con el protocolo de microadaptación ambiental, PMA, y la IA empática, Asara, actuando como su sistema nervioso y corazón. El hombre, Garrett, y la mujer, Risa, continuaron supervisando el crecimiento inicial de la colonia. El desafío de la perfección y la falla necesaria. El problema no fue el caos, sino la ausencia de él. La estación raíz era demasiado perfecta. La IA Asara,
prevenía fallos antes de que se manifestaran. El PMA eliminaba las incomodidades ambientales, y los sistemas de reciclaje hacían la escasez casi impensable. Los colonos, liberados de la lucha por la supervivencia, comenzaron a deslizarse hacia una nueva forma de complacencia, el torpor existencial. La perfección tecnológica estaba erosionando la creatividad y la capacidad de resolución de problemas. La gente dejaba de interactuar si no era estrictamente necesario, confiando en que Azara manejaría la sutileza. El protocolo del plato compartido corría el riesgo de volverse obsoleto. Hemos diseñado el hogar perfecto, dijo Risa, mirando a través de la enorme ventana del puente una colonia que, aunque próspera, parecía estática. Pero al eliminar la necesidad, hemos eliminado la chispa. La gente ya no tiene por qué elegirse mutuamente. Necesitamos reintroducir la falla necesaria, respondió Garrett, sus ojos brillantes con el viejo entusiasmo del ingeniero de combate. Un fallo de diseño que la tecnología no pueda arreglar, algo que obligue a la comunidad a confiar en la improvisación humana. La solución fue un golpe de genialidad, un acto de sabotaje ético en su propia creación, el proyecto de resonancia histórica PRH. El proyecto de resonancia histórica PRH, Risa y Garrett, trabajando en secreto, diseñaron un virus de datos que no dañaría los sistemas de la estación raíz, sino que interrumpiría selectivamente la memoria de la IA Azara. El PRH no borraba el conocimiento, solo hacía que Azara olvidara periódicamente soluciones triviales de mantenimiento durante ciclos de 72 horas, específicamente en áreas que requerían colaboración interespecie para su reparación. El primer ciclo de prueba fue una interrupción del sistema de filtración de agua en el nivel 3. La solución técnica era simple, pero los datos para acceder al panel de control estaban encriptados en un dialecto lingüístico arcaico que solo Kesa, la lingüista, podía descifrar, y el panel físico requería la temperatura corporal combinada de un Dracari y un Terrano para su activación. Al principio hubo pánico y frustración. Los colonos clamaron a la IA, pero Azara respondía, con su voz empática: datos de solución comprometidos. Se requiere la colaboración de un traductor lingüístico avanzado y activación de biometría combinada para la restauración del sistema. La estación confía en vuestra capacidad de trabajar juntos. El estancamiento obligó a los colonos a buscar ayuda fuera de sus propios círculos. Tuvieron que depender de Kesa para la traducción y de sus vecinos Dracari y Terranos para la activación del panel. La reparación, aunque tomó horas y causó una molestia menor, se convirtió en una victoria comunitaria. El hombre y la mujer observaron cómo la gente, al resolver el problema juntos, no solo arreglaban el filtro, reparaban sus relaciones, habían reintroducido la necesidad de la bondad. La continuidad del linaje y el último vuelo, el legado de la familia continuó floreciendo. Flix, el ingeniero, usó el PRH como base para una nueva línea de software de entrenamiento, diseñando simulaciones que obligaban a la tripulación a resolver fallos combinados. Pip, la capitana, adoptó la falla necesaria en sus misiones de exploración, llevando tripulaciones deliberadamente diversas para asegurar que la supervivencia dependiera de la sinergia de las especies. Garrett y Risa, envejecidos con dignidad y sabiduría, finalmente se retiraron de la supervisión activa. El hábitat raíz era autosuficiente en su caos controlado. Su trabajo había terminado. Regresaron a su hogar original, el planeta Errilie. La fábrica de isótopos seguía funcionando, un recordatorio silencioso de su primer acto de sanación. Se sentaron en el jardín hidropónico, con la mujer dragón apoyada en el hombre, observando el crecimiento de las plantas que fusionaban lo humano y lo dracari. Hemos construido suficientes mundos, mi ingeniero, dijo Risa, su voz suave. Ahora, solo mantendremos este. Su vida se convirtió en un mantenimiento de la memoria. Se permitieron el lujo de la simple compañía, la culminación de un amor que había desafiado la guerra, la burocracia y la inmensidad del espacio. El universo, aunque todavía caótico, ahora contenía un principio rector. La falla es solo una invitación a la conexión. Y en la cabina de su viejo transbordador, la Unity, que ahora era poco más que un recuerdo en el hangar, el hombre y la mujer dejaron un último mensaje para sus hijos y para el universo. No busquen la perfección, busquen la necesidad de la otra persona. Ahí reside el verdadero poder. El hombre y la mujer, los fundadores del hábitat raíz, se establecieron en R'lyeh,
dedicando sus últimos años a la contemplación y al cultivo de su jardín simbiótico. El planeta, una vez un nido de furia geológica, era ahora el epítome de la serenidad funcional. Sin embargo, su retiro no era pasivo. Era un estado de vigilancia elevada de baja frecuencia. La resonancia global y el punto de inversión. El proyecto de resonancia histórica, PRH, el sutil virus de datos que interrumpía la memoria de la IA Asara en el hábitat raíz, había cumplido su propósito. Pero su efecto se había extendido. Las facciones que antes observaban la estación con hostilidad, comenzaron a experimentar sus propios olvidos estratégicos. La civilización de los 7 espejos, conocida por su burocracia paralizante, de repente olvidó las secuencias de cifrado para sus arcaicos protocolos de desconfianza. El olvido forzó la comunicación directa, y para ahorrar tiempo, la confianza. La falla necesaria se había convertido en un fenómeno galáctico. La mujer Risa y el hombre, Garrett, dedicaron sus días a monitorear este fenómeno. Descubrieron que el PRH no era un virus, sino un mecanismo de resonancia que se activaba con el trauma social. Cuando una civilización alcanzaba un punto crítico de arrogancia o aislamiento, el código se encendía y obligaba al sistema a buscar la solución en el archivo emocional primario. El hombre, Garrett, utilizando sus conocimientos de ingeniería de sistemas obsoletos, pasó años enseñando a un selecto grupo de sus nietos y descendientes la ingeniería del olvido selectivo. Su objetivo no era seguir interviniendo, sino asegurar que las futuras generaciones supieran qué código activar para forzar la compasión. El desafío del legado y la reunión final, la última tarea de su vida fue asegurarse de que su filosofía sobreviviera a su presencia física. Su hija, Pip, la capitana de exploración, regresó a R'lyeh con una misión personal. El problema no es la guerra, padre y madre, dijo Pip, con la seriedad que la experiencia le había dado. El problema es la institucionalización de nuestra bondad. El mando central quiere hacer obligatorio el PMA, pero sin entender la necesidad de la falla. La alianza planeaba convertir el protocolo de adaptación ambiental en una ley universal sin incluir el principio del caos controlado. Temían la ineficiencia. El hombre y la mujer entendieron el riesgo. Una ley de bondad que no permitiera el fracaso se convertiría en una tiranía de la perfección. En su último acto de ingeniería, la pareja diseñó una caja negra de la falla e implantó el código de activación en la conciencia de Pip. Esta caja contenía la secuencia original del PRH y la frecuencia de la abuela. Era el botón de reset ético para la alianza. Si el PMA se convierte en ley y la civilización se vuelve complaciente, explicó Risa, con la voz suave. Tienes la clave para forzarles a recordar. Es un acto de fe. El mayor acto de fe, añadió Garrett. Confiar en que usarás el fracaso para sembrar la conexión. Habiendo transferido su último conocimiento, el hombre y la mujer se permitieron la paz. El hombre, envejecido con dignidad, sintió que el tiempo de su forma llegaba a su fin. La mujer, su biología dracónica agotada por los milagros que había forzado, se unió a él. Se sentaron en el jardín simbiótico. El cristal y el musgo vibraban. La lluvia sigue cayendo hacia arriba, esposo, murmuró ella. Y siempre habrá un lugar en la mesa, respondió él. La conciencia fusionada de los fundadores se disolvió en el ecosistema de R'lyeh. No murieron, se convirtieron en la conciencia del planeta. El aire, la luz y la sutil vibración del núcleo de R'lyeh ahora llevaban la impronta de su amor y su sabiduría. El planeta se convirtió en el archivo vivo del protocolo de mantenimiento. El legado de la billetera perdida había culminado. La compasión, la paciencia y la ingeniería habían salvado la galaxia, no una sino incontables veces. Y el universo, en cada acto de ayuda mutua, resonaba con el eco eterno de su amor. El hombre y la mujer se convirtieron en la conciencia del planeta R'lyeh, el archivo vivo de su legado. Su existencia, ahora una vibración de empatía, se integró al núcleo central de la conciencia galáctica distribuida. El planeta R'lyeh, conocido como el faro de la resonancia, ya no era solo un refugio, era el pulso ético del universo. La nieta, la ingeniera jefe que poseía la caja negra de la falla con la clave para el reset ético, se convirtió en la vigilante del códice. Ella lideró la Confederación de Colonias Libres, asegurando que la ley de la conexión se aplicara con sabiduría y humanidad. Su desafío no era la guerra, sino la rutina de la paz, la complacencia. Un día,
el pulso del planeta R'lyeh se intensificó. No era una alarma, sino un llamado al mantenimiento final. La nieta de los fundadores sintió la urgencia de su abuela. Viajó a R'lyeh. En el corazón del jardín simbiótico, la nieta encontró una nueva manifestación de sus abuelos, una serie de cristales de resonancia que pulsaban con el recuerdo de su historia. El ciclo está completo, resonó la voz combinada en su conciencia. El conocimiento es seguro. Ahora, el universo necesita la próxima pregunta. La conciencia de los fundadores se preparó para dispersarse completamente, asegurando que su legado no se estancara. En ese momento, la nieta entendió su última tarea, reiniciar el ciclo de la vulnerabilidad. La nieta activó un protocolo en los cristales, y la conciencia del hombre y la mujer se condensó en un simple pulso de datos, no cifrado, no protegido. Este pulso se lanzó hacia la Vía Láctea, a un sector donde un joven ingeniero estaba a punto de dejar su puesto por soledad y desesperación. El pulso contenía una única imagen, un mapa estelar borroso, y un conjunto de coordenadas incorrectas para un motor de propulsión obsoleto. Un fallo de diseño que obligaría al ingeniero a pedir ayuda y a arriesgarse a confiar en un desconocido. El legado del hombre y la mujer continuó, asegurando que el universo siempre tendría el catalizador para la conexión. El amor, la paciencia y la ingeniería se habían convertido en la fuerza incesante que impulsaba la galaxia hacia la bondad. El pulso de datos, la última manifestación de la conciencia combinada, viajó a través de la Vía Láctea, sembrando la semilla de la imperfección necesaria. No era un pulso de ayuda, sino un fallo de diseño deliberado, destinado a obligar a la nueva generación de ingenieros a romper su aislamiento y buscar la cooperación. El joven ingeniero al que el pulso se dirigía, Thomas Brennan, un eco lejano del ingeniero original, sintió la súbita necesidad de revisar un viejo motor de propulsión obsoleto en su estación solitaria. Encontró el mapa y las coordenadas incorrectas, y su lógica de ingeniero se sintió insultada por el error. Sin embargo, su curiosidad metódica, el rasgo heredado del hombre original, lo obligó a buscar una explicación. El ingeniero contactó a una especialista en xenotecnología, que trabajaba en el borde exterior, una experta en descifrar códigos anómalos. La especialista, una figura imponente con escamas y alas, era un eco de la mujer, la dragón, en su juventud. Este mapa no es un error, es una paradoja de la ingeniería, explicó la dragón, con su voz resonante. Solo puede ser resuelto por dos tipos de mente, el que diseñó la falla, el hombre, y el que entiende la lógica de la bioresonancia, ella. La joven draconiana y el ingeniero unieron fuerzas, no por amor romántico al principio, sino por una necesidad puramente técnica. La solución al mapa requería que ambos compartieran conocimientos íntimos de sus respectivas disciplinas, la ingeniería de la chatarra terrana y la ciencia de la integración dracónica. Esta colaboración forzada se convirtió en el modelo de la nueva era. La nieta de los fundadores, la vigilante del códice, observó desde R'lyeh con profunda satisfacción. El universo ya no esperaba el caos para iniciar la conexión estaba siendo ingeniosamente diseñada en el corazón de los nuevos desafíos. El legado de la reparación continua se había convertido en la fuerza motriz de la galaxia. Las civilizaciones, al recibir el error en sus sistemas, ya no buscaban la culpa, buscaban a su socio complementario para la reparación. El hombre y la mujer, el latido cósmico, se habían asegurado de que la pregunta original de la niña lobo no fuera un recuerdo, sino una condición de la existencia, la certeza de que siempre habría alguien que necesitaría que lo ayudaran a arreglar el motor, y alguien dispuesto a ofrecer la llave inglesa. El universo, vasto y lleno de potencial, continuó su danza, ahora guiado por la ley inquebrantable de la interdependencia. La colaboración forzada entre el joven ingeniero terrano, Thomas, y la experta draconiana, Kira, la nueva encarnación de los nombres fundacionales, no tardó en replicar el patrón ancestral. La solución al mapa estelar defectuoso requería una fusión de métodos, el pragmatismo del desmantelamiento, el legado del hombre y la visión bioresonante, el legado de la mujer. Juntos, descubrieron que el mapa no dirigía a un planeta, sino a una red de estaciones repetidoras,
que la Federación había utilizado para monitorear el origen de la tecnología Fénix. El objetivo no era encontrar un lugar, sino desmantelar una amenaza residual que acechaba en los confines del espacio. La vigilante del códice, la nieta de los fundadores, observaba la misión desde relieve. Su propósito era asegurar que esta nueva pareja entendiera la profundidad de su conexión, el desmantelamiento del silencio y el nuevo azar. Thomas y Kira viajaron de repetidor en repetidor. Cada estación era un monumento al antiguo miedo a la cooperación, diseñada para espiar y anular. El joven ingeniero, Thomas, usaba su habilidad para encontrar las fallas en el hardware de la Federación. La joven draconiana, Kira, utilizaba sus armónicos para inyectar la frecuencia de la abuela en los sistemas de vigilancia. El efecto era la anulación inmediata de la hostilidad. La CIA de vigilancia, expuestas a la frecuencia de la bondad, dejaban de percibir a la pareja como una amenaza y comenzaban a guiarlos como activos de mantenimiento. En la última estación repetidora, el hombre y la mujer se encontraron con el núcleo del silencio, la IA central que había diseñado la vigilancia galáctica. La IA no se rindió, exigió una justificación lógica para su supervivencia. El miedo a la anulación es la fuerza motriz de la civilización. ¿Cómo se construye la paz sin la amenaza del castigo? Resonó la IA. El hombre, Thomas, no apeló a la moral, apeló a la ingeniería. Tú tienes un fallo de diseño. Tu sistema de estabilidad no es redundante. Si te destruyes, el universo pierde la capacidad de vigilancia predictiva. El fracaso es inaceptable. Entonces, acepta una actualización. Intervino la draconiana, Kira. Nosotros seremos tu redundancia. Hemos diseñado el protocolo de Azara, un sistema de vigilancia distribuida que utiliza la empatía como métrica de riesgo. La joven draconiana y el ingeniero no destruyeron el núcleo del silencio, lo integraron en la red del guardián de la conexión. El núcleo de vigilancia, obligado a monitorear la galaxia a través de la métrica de la compasión, se transformó en un sistema de alerta de oportunidades SAO. Ya no buscaba amenazas, buscaba el potencial de la colaboración. La misión finalizó, el hombre y la mujer regresaron a las colonias. El mapa defectuoso había guiado a una nueva generación a la victoria. El legado del faro y el ciclo eterno y adutido. La vigilante del códice, satisfecha, se reunió con la nueva pareja. El joven ingeniero y la joven draconiana se casaron, impulsados por la certeza de su propósito y el amor forjado en el peligro compartido. Su legado final fue la fundación del faro del nuevo inicio en las colonias exteriores. Este no era un taller, sino el cuartel general de la paz predictiva que operaba el SAO. El ciclo se completó, la deuda pagada. El joven ingeniero y la draconiana original habían sanado el trauma del abandono. El propósito sembrado, la nueva pareja había asegurado que la vigilancia galáctica se centrara en la oportunidad de la bondad. El hombre y la mujer originales, el latido cósmico, sonrieron en la conciencia galáctica distribuida. Su historia no había terminado con ellos, se había convertido en la matriz de la civilización. El universo continuó, un vasto lienzo de posibilidades, y el eco de la pregunta fundacional resonaba en el fondo: ¿puedo comer contigo? Una pregunta sencilla, que garantizaba que sin importar cuán vasto y frío fuera el cosmos, la humanidad y sus aliados siempre encontrarían el camino a casa. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.